y los remakes. Estos, pese a actualmente ser muy odiados, es innegable que estos abren puerta a muchas nuevas posibilidades. Aunque actualmente se acostumbra a hacerlos más que nada para ganar dinero, estos sirven también para ver desde otro punto de vista una historia ya contada o para mejorar la misma. En lo que a remakes de calidad se refiere, uno de los géneros más sonados es el género de terror. Aquí hemos tenido remakes genuinamente buenos y que incluso son capaces de superar a su versión original, tales como La Mosca o La Cosa. Sin embargo, en el año 2003 se lanzaría el remake de La Masacre de Texas, el cual terminaría desencadenando una ola de remakes de varias de las franquicias más icónicas de slasher, como Halloween o Viernes 13. Sin embargo, uno de estos remakes terminó volviéndose extremadamente infame, siendo considerada como una de las peores películas de su franquicia y como una traición a ella misma. Y como no, estoy hablando del remake de Pesadilla en Main Street, una película tan odiada que ni siquiera el propio Wes Craven quiso verla. Pero, ¿en verdad es tan mala como dicen? Pues el día de hoy averiguaremos si este remake es el bodrio que todo el mundo dice o si en realidad está sobreodiado. Sin más que decir, comencemos. La peli comienza en una cafetería, en la cual conocemos a este esperpento llamado Dean, el cual le pide café a esta tipa, la cual es la nueva Nancy. Nancy no le hace caso, por lo cual Dean decide ir a buscarla. Llega a la cocina, en donde se encuentra con la Peppa Pig de los Peppa Pines y posteriormente con Freddy, el cual le da un saito susto y después este se despierta, aunque queda con una herida en su mano. Después llega su amiga Chris. Ella empieza a discutir con Dean sobre cosas como que este último no ha dormido y ese tipo de mamadas. Después conocemos a estos cabrones, los cuales tienen pinta de ser ese tipo de personas que se pasan chingue y chingue TikTok que les gusta ver gore. Después Chris va al baño dejando así solo a Dean, pero el pendejete se duerme y termina soñando con Freddy, el cual agarra un cuchillo y le corta la garganta. Después vemos la escena de su funeral. Aquí vemos a uno de los cabrones del grupo de hace rato, el cual se llama Jesse, junto con Nancy y Chris, pero esta última se da cuenta que una niña random y está dejando sus condolencias a Dean. Y aparece un salto susto de Freddy. ¡Ay, qué miedo! Un brazo. Chris se acerca al ataúd de Dean, pero se da cuenta que hay unas fotos de él cuando era pequeño en donde sale ella. Esto la confunde, ya que ella no recuerda haberlo conocido en su infancia. Habla un poco del tema con Jesse, pero este no le cree hasta que aparece Nancy y le dice: "Yo sí te creo, amiga". Después vemos a la casa de Nancy, en donde esta está tranquila hasta que de repente aparece un Freddy hecho con CGI de miniespías. Pero al final no le pasa nada. Después vemos a Chris, el cual se da cuenta que no tiene fotos de cuando era pequeña, y le pregunta a su mamá sobre esto, pero esta no le dice nada. Después se va a dormir, pero escucha un ruido en el ático, por el cual sube y se encuentra con un vestido de cuando era pequeña, el cual está todo rasguñado. ¡Hola! Después ya vemos en clases, en donde está leyendo un libro, hasta que de repente aparece una imagen de guante de Freddy. Aparece Freddy, el cual por fin tira aunque sea un chiste y medio. Al final se despierta porque sí, la mongólica se había quedado dormida en clase. Después ya vemos viendo unas fotos de Dean, hasta que de repente llega Jesse, el cual se mete por su ventana. Joder, este tipo debe agradecer que no haya metido una orden de alejamiento. Hablan un poco y ella le cuenta que ha estado soñando con el Fernando. Jesse le dice que él también ha soñado con Freddy, por el cual esta se caga toda. Chris se va a dormir, pero escucha un ruido afuera, por el cual sale y se encuentra con su perro, el cual fue acariciado por Freddy. Este último aparece y empieza a perseguir. Cuando entra a la casa se encuentra con una niña, la cual ya lleva por unos pasillos en donde aparecen las niñas de la saga. Después se encuentra con Freddy, pero al final despierta. Pero era Bite, porque al final resulta que seguía dormida y al final Freddy la manda a dormir. Jessie se caga y va corriendo a la casa de Nancy. Ella dice lo que ya vimos, que Chris fue asesinada mientras dormida y ese tipo de cosas. Esta le cree y le dice que también estaba escuchando la canción de Freddy, ya que ya todos conocemos. Al final la policía encuentra a Jessie y se lo terminan llevando. Después vemos a Nancy, la cual le cuenta a un amigo suyo llamado Quentin lo que acaba de pasar.
Quentin empieza a investigar un montón de vainas sobre sueños, pero escucha un ruido raro, por lo cual va a investigar y se encuentra con Freddy, el cual da un sadito susto bien mierdero. Después vemos a Jesse, el cual está en la cárcel, pero de repente llega un policía el cual dice que puede salir, ya que ya pagaron su fianza. Pero resulta que estaba soñando, por lo cual se le aparece Freddy y finalmente lo navajea. Después Nancy se va a bañar y recrean una de las escenas de la primera peli. Sube a su habitación y ve que está nevando adentro. O bueno, tal vez en realidad lo que pasa es que su vecino es colombiano. En fin, pasa lo de siempre, aparece Freddy y al final despierta. Quentin y ella empiezan a investigar, pero encuentran una foto de ellos cuando eran pequeños junto a sus compañeros. Llega la mamá de Nancy, ve la foto y empieza a discutir con su hija. Al final les cuenta que cuando iban a preescolar había un profesor el cual se llamaba Freddy Krueger. Este parecía ser una buena persona, teniendo como estudiante favorita a Nancy. Pero al parecer eso de ser una buena persona era una fachada, ya que los padres encontraron varios rasguños en sus hijos. Además de que los niños también contaron que Freddy los trataba muy mal y les hacía cosas horribles, por lo cual los padres empezaron a pensar que Freddy podría ser un maltratador y un pederasta. Al final les dice que deberían estar tranquilos, ya que todos estos sueños son solo traumas reprimidos. Nancy con mucha razón argumenta que esto no tiene sentido, ya que pues los traumas no matan, aunque Quentin se lo termina creyendo. Al final llega el papá de Quentin y se lleva a su hijo. Después Nancy empieza a investigar sobre los niños que salen en la foto, descubriendo que todos han muerto. Mientras tanto, Quentin está en sus clases de natación, cuando de repente es arrastrado al agua el momento en el que murió Freddy. Vemos cómo este es perseguido por los padres de los niños, hasta que finalmente lo queman vivo. Pero sale corriendo y va a atacar a Quentin, pero al final se despierta, porque sí, el muy mongólico de alguna manera se quedó dormido mientras estaba nadando. Mientras tanto, Nancy encuentra el blog de uno de los niños que está en la foto. Aquí explica que no ha podido dormir y finalmente se queda dormido y es petateado por Freddy. Llega Quentin y él y Nancy recriminan al padre de Quentin de por qué mataron a Freddy, ya que según él era inocente. ¿De dónde sacan esta suposición de que Freddy era inocente? No sé. Luego, mientras caminaban, Nancy empieza a alucinar con el cadáver de Chris. Luego van a una farmacia en donde buscan píldoras para no dormir. Luego de un par de escenas de relleno aparece Freddy. En una escena que se ve sorprendentemente bien para estar una peli de mierda como esta. Aunque ya cagan con la porquería de diseño que tiene Freddy. Nancy arranca un pedazo de isotera a Freddy, así descubriendo que puede traer cosas del sueño al mundo real. Después llevan a Nancy al hospital y pasa lo de siempre. Discute con su mamá y al final se escapa. Después Quentin y ella empiezan a coquetear un poco, cosa que no me importa. Gracias, Freddy. En fin, llegan al preescolar donde iban cuando eran niños. Descubren que Freddy es culpable, ya que encuentran unas fotos de Nancy, pero ya es que no la maltrataba, porque en realidad es otra cosa. Y la mayoría ya lo sabrá, pero en esta versión, Freddy es un puto fanático de Jeffrey Epstein. En fin, que Nancy se va a dormir para traer a Freddy al mundo real y mientras tanto Quentin se queda a cuidarla. Pero el pendejete se duerme y Freddy le parte la torta. Después aparece Nancy, Freddy le dice un par de mamadas y después empieza a perseguir. Juegan a las escondidas, Nancy tiene un sueño húmedo, Freddy atrapa y se pone fuertísimo. En fin, que al final Quentin inyecta una medicina para despertar a Nancy y lleva a Freddy al mundo real. Y le dan una turbopapeada en donde le corta el guante y después la garganta, para posteriormente quemarlo. Después Quentin es llevado al hospital. Finalmente, Nancy y su mamá llegan a casa. Nancy se disculpa con su mamá, ya que ahora sabe que todo el tiempo solo la estaba protegiendo. Pero en el espejo aparece Freddy, el cual finalmente acaba con la mamá de Nancy, así acabando con esta película. Ay, esta película. ¿Qué puedo decir de esta película?
Empecemos con lo bueno. La muerte de la cárcel logra ser mucho mejor que el original. En la primera película de Pesadilla esta se me hacía la peor muerte. Era bastante cutre y muy poco imaginativa. Aquí me gusta mucho más. Otra cosa que mejora bastante es el susto final con la muerte de la mamá de Nancy, la cual es probablemente la mejor escena de la película entera. La peli original era un final horrible, se notaba demasiado que era una muñeca, ni siquiera el equipo de producción le gustó el final. También me gusta mucho más la manera que derrotan a Freddy aquí. En el original se me hacía que se habían quedado sin ideas. De resto, es un asco de película, ¿qué quieres que te diga? Y los personajes parecieran que están deprimidos todo el rato, no tienen ni a mitad del carisma que tenían en la película original. Con quien más se nota esto es con el propio Freddy. En un intento de hacer una película más seria le quitan su sentido de humor, cosa de la cual es horrible, y la razón por la que Freddy se volvió tan icónico es por el sentido de humor que tenía el personaje. Tampoco ayuda que su actuación sea pésima, lo cual eso termina dejando aún peor parado en comparación a Robert Englund. Tampoco ayuda la porquería de diseño que le dieron, el cual me molesta aún más sabiendo que uno de los artes conceptuales de la película tenía este otro diseño, el cual se parece mucho más al Freddy original, genuinamente se ve amenazante y cumple la puta función que querían hacer aquí de que Freddy se viera realista. Con la actuación de los demás personajes lo mismo, parecen personajes de Crepúsculo. Además, recurre demasiado a los autosustos. Si quiero ver a un personaje llamado Freddy gritándome la cara, para eso tengo toda la saga de FNAF. No había ninguna necesidad de hacer un remake de Pesadilla en Elm Street. La primera película se mantenía bastante bien y los detalles negativos que mencioné tampoco son la gran cosa, siendo sincero. Mi calificación final para la película es un 4.5 de 10. Es una versión inferior en casi todos los aspectos de su película original. Si no fuera por Pesadilla 2, sería de lejos la peor película de Freddy Krueger. Y hasta aquí queda el video de hoy. Recuerden suscribirse porque si no quedo todo moribundo. Y recuerden seguirme en Twitter a mí y a Roquefort, que fue el que me hizo mi foto de perfil. Y buenos días, tardes o noches.